Saludos a todos y a todas. Llegamos al final de nuestra clase de estadísticas, donde hemos aprendido una serie de conceptos importantes para las diferentes disciplinas que nosotros estudiamos en esta clase, ¿no? Durante el curso estuvimos atendiendo unos conceptos que, fíjense, fueron desarrollándose a través de nuestro análisis. Y en la reunión de hoy, en este video, lo que quiero es resumir conceptos importantes que les van a servir no solamente para atender tareas que todavía les faltan por someter, sino también para refrescar conceptos que necesito que lleven consigo en caso de que tengan una continuación de esta clase. En esta clase, si se fijan, nosotros tocamos unos conceptos básicos y complejos de las estadísticas. Empezamos a hablar sobre diferentes conceptos que nos definían, nos permitían distinguir entre lo que era la estadística la estadística inferencial y la estadística descriptiva. ¿Okay? La estadística descriptiva, como muy bien lo dice la palabra, es aquella que nos permite describir, ofrecer los detalles de algún fenómeno que estamos evaluando. La estadística inferencial, por otro lado, nos permite hacer inferencias, hacer predicciones a base de unos datos. Fíjese que la estadística como herramienta, y esa parte es importante que usted comprenda y recuerde que la estadística es una herramienta. La estadística como herramienta de análisis nos permite recopilar unos datos y utilizar esos datos para llegar a unas conclusiones que nos permitan tomar decisiones. No importa si es estadística descriptiva o si es estadística inferencial, la estadística como herramienta nos permite analizar unos datos para tomar unas decisiones importantes sobre algún fenómeno que estamos estudiando. Ahora, siempre dijimos que siempre que fuera posible, era conveniente utilizar los datos que provengan de la totalidad de la población, de la totalidad del universo, de la N mayúscula, si las recuerdan. Pero muchas veces era bien difícil nosotros poder tener al universo completo a nuestro alcance para poderlo evaluar, para poderlo analizar, para poderlo estudiar. Y por esa razón teníamos que descansar en una muestra. Así que es importante saber que no importa si se trata de la estadística descriptiva o la estadística inferencial, la estadística tampoco es exacta. La estadística también es propensa a error, ¿no? Nosotros hemos hablado de diferentes tipos de errores, error tipo 1, error tipo 2, pero más que eso, o antes de llegar a esos, queremos hablar de cómo la estadística también tiene pues unas áreas que tenemos que trabajar y que tenemos que reconocer para poderlas manejar. Por ejemplo, tenemos el error de muestreo. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo. Eso lo que quiere decir es que al nosotros seleccionar una muestra, recuerden que utilizamos un universo completo, pero muchas veces se nos hace imposible estudiar a ese universo completo y tenemos que descansar en una muestra para poder hacer unos análisis. Al seleccionar una muestra representativa, seleccionada al azar, puede ocurrir el caso que haya un error de muestreo, que en la selección de esa muestra o al escoger quizás algunos participantes en esa muestra, algunos elementos de esa muestra, se haya introducido algún tipo de error. ¿Okay? Y lo tenemos que reconocer porque eso ocurre. Por esa razón existe en las encuestas o en los estudios que descansan en las estadísticas lo que conocemos y lo hemos escuchado como el margen de error, ¿no? Cuando la muestra es, digamos, grande suficiente como para representar a esa población cercanamente, pues el margen de error se reduce. Pero si la muestra es más pequeña, digamos, en comparación con esa muestra más grande, pues el margen de error normalmente aumenta. ¿Okay? O sea que mientras más pequeña la muestra, mayor nuestro margen de error.
Y claro, aquí la duda está en saber, o por lo menos la pregunta está en qué tanto error usted está dispuesto a tolerar en este análisis o en su análisis. Y la respuesta va a ser depende. ¿Okay? Así que tenemos que partir de la premisa que todo análisis estadístico, sea de estadística descriptiva o estadística inferencial, es propenso al error. Errores comprensibles, errores tolerables, incluso errores que son minúsculos y que no van a dañar el análisis, porque al final del día lo que me dicen es, bueno, si la puntuación fue 20, el margen de error es 1%, pues quiere decir que la puntuación puede estar 20 o 1% para arriba, que es 21, y 1% para abajo, que es 19. Así que ese margen de error es un margen de error pequeño, se entiende, es tolerable. Sin embargo, hay áreas en las que podemos tolerar márgenes de error bien pequeñitos porque tienen implicaciones muy serias. Por ejemplo, no es lo mismo yo hacer un estudio sobre los resultados de las próximas elecciones, quién pudiera ganar o quién pudiera perder en las próximas elecciones, que hacer un estudio sobre la efectividad de un medicamento para curar una enfermedad catastrófica. Porque, ¿qué ocurre? Supongamos que yo hago ese análisis y digo, mira, en mi análisis sobre las elecciones resulta que sale ganador fulana de tal. El margen de error es 5%. ¿Qué quiere decir? Bueno, que fulana de tal obtiene el 50% de los votos, el 52% de los votos, ¿verdad? El 52% de los votos, pero el margen de error es de 5%. ¿Qué quiere decir? Que realmente los votos pueden ser 52 más 5%, que es 57, o 52 menos 5%. ¿Ok? Así que en ese sentido, el espacio, el margen es bien amplio. Y naturalmente, fíjese que al yo decir que el margen de error es de 5% y el resultado fue 52, 52 puede subir 5, hasta 5 para arriba, que es 57, o hasta 5 para abajo. Y cuando yo llevo ese 5 para abajo, entonces pongo a la candidata a perder. ¿Por qué razón? Porque entonces quiere decir que si son 5 puntos para abajo de 52, estamos hablando de 47%. Entonces, si usted como candidato tiene el 47%, pues quiere decir que el otro tiene más que usted. Si son dos candidatos y estamos dividiéndolo entre lo que no tiene el uno, lo va a tener el otro, ¿no? Así que ese margen de error le va a decir a esa candidata, mire, usted tiene 52% de los votos, la encuesta la pone a ganar, pero el margen de error es de 5%. Lo que quiere decir es que bien puede ganar o bien puede perder. Ahora, miremos el mismo ejemplo con la efectividad de una pastilla para curar una enfermedad o para atender una enfermedad. Yo digo, esta pastilla tiene un 52% de ser efectiva, pero el margen de error es de 5%. ¿Qué quiere decir? Que ese margen de error me lleva a un 57% de ser efectiva, pero también me baja a un 47% de ser efectiva. Entonces, yo estoy dispuesto a ese nivel de error cuando tiene que ver con una pastilla, cuando tiene que ver con un medicamento. ¿Usted sabe cuál es la diferencia? Que si nuestra candidata en el caso de las elecciones pierde, pues mira, sí, tendremos quizás la tristeza, la pena, etcétera, etcétera. Pero, pues más allá de eso, no hemos perdido vidas. Sin embargo, cuando yo tengo un margen de error de 5% en el caso de un medicamento, pues el impacto que eso va a tener sobre las vidas de los seres humanos es significativo y es grande. Y ahí sí es preocupante. Entonces, en ese caso puede ser que al hacer el análisis estadístico yo no esté dispuesto a tolerar ese nivel de margen de error.
porque el impacto que tiene sobre la salud de la gente no compara con el impacto que tiene en quién gana o deja de ganar una elección. Así que le quiero traer esto a colación para que sepa que cuando utilizamos las estadísticas y descansamos en muestras, estamos o tenemos que pensar que somos propensos a cometer error, que puede haber un error en el muestreo y que ese error en el muestreo se refleja en ese margen de error, en esa precisión con la que podemos estimar los cálculos que estamos haciendo. El margen de error puede ser pequeño y estamos estimando muy cerca de la realidad, o puede ser un poco más grande y la ventana entonces se nos abre un poco más de lo que es la puntuación real. Otra posibilidad de introducir error es pues lo que llamamos, más allá del error de muestreo, está el error en el diseño del cuestionario. ¿Okay? Cuando yo, digamos, hago una encuesta, digamos que estoy utilizando un estudio de este tipo y mi encuesta tiene una cantidad de preguntas, pero excluye preguntas que también son importantes y que se deben atender. Pues eso lo que quiere decir es que a pesar de que yo estoy recopilando información valiosa que trata sobre algunas dimensiones de eso que yo quiero estudiar, estoy dejando fuera otras dimensiones. Y puede haber sido por inadvertencia, puede haber sido pues porque mira, no lo sabía, puede haber sido por descuido. Pero eso también introduce error. Así que nosotros como investigadoras e investigadores tenemos que tener mucho cuidado sobre cómo diseñamos nuestros estudios, cuál es un poco el margen de error que estamos dispuestos a tolerar según la investigación que voy a llevar a cabo, cuál es la metodología de investigación que voy a usar para diseñar mis cuestionarios y recopilar mis datos, porque todo esto, en vista de que depende naturalmente de la intervención humana, puede introducir algún tipo de error. Y eso lo tenemos que tener presente. ¿Okay? Así que ese pequeño dato lo quería discutir con ustedes en este breve repaso de lo que hemos discutido a través de este semestre. Aprendimos sobre estadística descriptiva como ese elemento que nos permite dar descripciones detalladas de algún fenómeno que queremos estudiar, la estadística inferencial que nos permite hacer predicciones a base de unos datos. ¿Qué puedo esperar que ocurra dejándome llevar por estos datos? ¿Cómo predigo los resultados de las elecciones dejándome llevar por el estudio de esta muestra que recopilé 2 meses antes de las elecciones? ¿Okay? Eso es estadística entonces inferencial, me permite hacer inferencias. Y esas son esas dos ramas que discutimos al principio. Ahora, este curso se enfoca más en la estadística descriptiva, aunque siempre hablamos sobre algunos conceptos de inferencia estadística. Sin embargo, el grueso del curso se enfoca más en lo que es la estadística descriptiva. Por esa razón, hablamos de lo que son las variables, aquellas características que tienen capacidad de cambiar, que tienen capacidad de variar. Si la característica no puede variar, entonces es una constante, no es una variable. Por ejemplo, en un estudio en el que las participantes son todas mujeres, pues la variable sexo es una constante. Todas son mujeres, ¿no? Puede variar la edad, puede variar la estatura, puede variar el color de pelo, puede variar la cantidad de hijos, puede variar el municipio de origen, eso puede variar. Pero el sexo, pues nuevamente, pudiera muy bien ser una constante, a no ser que tengamos alguna participante que no se identifique como mujer, ¿no? Así que en ese sentido, pues, pudiera ser distinto, pero de ordinario, esa variable sería una constante. Ahora, hablamos también de lo que son variables cualitativas y variables cuantitativas. Y la palabra nos lo dice también. La variable cuantitativa está fundamentada en el número. Utiliza un número para describir algo. 1, 2, 3, 4. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuál es tu peso?
cuál es tu estatura, cuál es la velocidad del auto, cuál es la temperatura. ¿Ok? Son números que me permiten describir. La variable cualitativa se enfoca en cualidades o características. ¿Cuál es el color de pelo? Rojo, verde, azul, amarillo, negro. Fíjate que no me habla de números. ¿Cuál es tu religión? Católico, bautista, testigo de Jehová, pentecostal, mormón, judío. Fíjate que me habla de nombres, no me habla de números. ¿Cuál es tu programa de estudio? Contabilidad, mercadeo, psicología, enfermería. Me habla de nombres, no de números, ¿no? Esas son las variables cualitativas. Y habíamos dicho que las variables cuantitativas podían ser discretas o podían ser continuas. La variable continua, me lo dice también la palabra, es continua, no tiene un fin. Básicamente es teóricamente infinita. La variable discreta tiene una cantidad limitada de categorías y no se olviden de una característica indispensable. La variable cuantitativa discreta no acepta valores intermedios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sencillo. Yo puedo tener un zapato tamaño 8, puedo tener 8,5, puedo tener 9, puedo tener 9,5. Pero yo hijos puedo tener 1, puedo tener 2, puedo tener 3, pero no puedo tener 1,5, 2,5. Así que las variables discretas no aguantan los medios. La cantidad de hijos es o 1, o 2, o 3. La cantidad de perros o 1, o 2, o 3. La edad puedo tener 8 años y un cuarto, 8 años y medio. Así que esa no es discreta, esa sería continua. El peso, puedo pesar 10 libras, puedo pesar 100 libras, puedo pesar 100 libras y media. Puedo pesar 100 libras y 3/4. ¿Ves? Esa no es discreta, esa sería continua. ¿Por qué? Porque aguanta valores intermedios. ¿Ok? Y hablamos de variables dependientes y variables independientes. Fíjese que la variable independiente es aquella que provoca un resultado. La variable dependiente es la que depende. Ella va a ocurrir si otra hace algo. ¿Ok? Traje la sombrilla porque va a llover. Pues, ¿de qué depende la sombrilla? Pues de que vaya a llover o no vaya a llover. Así que un poco la variable independiente es la lluvia porque es la que provoca el que yo use mi sombrilla. ¿Okay? Así que en ese sentido, pues hablamos un poco de las diferentes variables y luego de eso empezamos a hablar de lo que eran las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Medidas de tendencia central como esas medidas que nos permiten identificar cuál es el centro teórico de una distribución. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo entrevisté a una cantidad de personas o estoy evaluando una cantidad de datos y yo quiero saber cuál es el medio, cuál es el punto medio, cuál es el valor promedio. ¿Okay? Eso me da una idea bastante buena. Me permite saber dónde está ese valor central. Así que, como medidas de tendencia central, nosotros hablamos del promedio. No se olviden que el promedio tiene una peculiaridad y es que el promedio se ve afectado por valores extremos. ¿Okay? No es lo mismo yo sacar 97, 98, 99, 100 en mis 4 exámenes que sacar 97, 98, 99, 30. Ese valor extremo de 30 me va a dañar el promedio. ¿Ok? Hablamos de la moda, que es el número que más se repite en una distribución. No se olvide, en la misma distribución es ese número que más veces se repite. Si un número se repite 5 veces y uno se repite 4, pues gana el que se repitió 5. No basta, no es todo aquello que se repita, es aquel que se repite más veces. Esa es la moda. Y la mediana, como siempre habíamos explicado, es ese valor del medio. Si yo tengo 5 hermanos, la mediana es el valor del medio. ¿Ok? No se olviden de este detalle, en
una secuencia numérica organizada de menor a mayor. Y ese detalle es importante. ¿Okay? Así que eso fue lo que hablamos cuando hablamos de medidas de dispersión. Hablamos de aquella necesidad de organizar los números de menor a mayor, especialmente para encontrar la mediana y para calcular el rango. No se olvide que el rango es valor mayor menos el valor menor. La mediana, el valor del medio, y no se olvide que la mediana es la cuartila número 2. Cuando agarramos una secuencia de números y la dividimos en cuartos, primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, la del medio es la mediana. ¿Ok? Entonces, eso nos permite a nosotros organizar los datos de una forma que tenga sentido. ¿Ok? Hablamos de gráficas. ¿Ok? Hablamos de gráfica. Siempre recuerde la diferencia clara entre la gráfica de barras y el histograma. La gráfica de barras yo la voy a utilizar con datos cualitativos. Las barras van a estar separadas. No hay, hay espacio entre una barra y la otra. ¿Por qué? Porque no hay continuidad entre una y la otra. ¿Cuántos pelos rojos hay? ¿Cuántos cabellos azules hay? ¿Cuántos cabellos rubios hay? Pues ahí no hay continuidad. Yo lo que quiero saber es frecuencia, más nada. Ahora, ¿cuántos niños nacieron en el 1984 y en el 1985 y en el 1986? Ahí sí hay continuidad. En ese caso usaríamos un histograma. El histograma, las barras están pegadas. En la gráfica de barras están separadas porque se usa para datos cualitativos. En el histograma las barras están pegadas porque se usa para datos cuantitativos que tienen continuidad. ¿Ok? Así que en ese sentido, pues utilizamos las diferentes gráficas para resumir información y para presentar los datos de una forma que visualmente sea fácil de entender. Pero volvemos entonces a las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central hablamos del promedio que se ve afectado por valores extremos, de la mediana, que es el valor del medio, una secuencia numérica organizada de menor a mayor, y de la moda, que es el valor que más se repite. Ahora, si yo tengo un valor que se repite 5 veces y otro valor que se repite 5 veces, pues tengo una secuencia con dos modas, una secuencia bimodal. ¿Ok? Entonces, eso nos llevó a lo próximo, medidas de dispersión. Una cosa es tendencia central, otra cosa es dispersión. Las medidas de dispersión, ¿qué tanto se separan mis datos? Yo recopilé datos sobre la edad de mis estudiantes. Las edades están bien cerquita una de la otra o están regadas. ¿Están dispersas o están juntas? Eso es lo que me permite ver la medida de dispersión. La varianza, por ejemplo, me permite ver qué tanto varía un dato o qué tanto varían, plural, los datos alrededor de un valor central. Yo tengo un valor central y yo veo los datos regados alrededor de ese valor central. ¿Están bien regados o están poco regados? ¿Hay mucha variación o poca variación? Y hablamos también de la desviación estándar. No se olvide que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y la desviación estándar, ¿qué me permite ver? Ya no es todos los datos en el agregado. No es la desviación estándar se distingue de la varianza en que la varianza me permite ver todos los datos, digamos, en un cuadro para ver qué tanto se riegan o qué tan juntitos están. La desviación estándar, por el contrario, lo que me dice es este dato en particular, qué tan lejos está del promedio o qué tan cerca está del promedio. Y no se me olvide que la desviación estándar se entiende junto con las puntuaciones Z. Las puntuaciones Z son desviaciones estándar también. ¿Ok? Que me permiten ver qué tan lejos o qué tan cerca está una puntuación del valor promedio de esa distribución. ¿Ok? Así que eso nos lleva a hablar de la curva normal,
Porque sabemos que en esa curva normal, cuando yo selecciono una muestra, la mayoría de las, como la curva, fíjense que aquí hay una, mírela aquí, hay una en la pantalla, esa curva normal que empieza pequeña y va aumentando y luego baja de nuevo, lo que me dice es que la mayoría de la gente está en el centro, en el promedio. No se olvide que esta línea que está aquí, lo que marca es el promedio, el valor promedio. Y la curva es más alta en ese centro porque ahí es donde cabe la mayor cantidad de gente. Así que el promedio es donde está la mayoría de la gente. Y a medida nos movemos a los extremos, entonces se reduce la cantidad de gente. En los extremos, en el extremo positivo hay poca gente, como hay poca gente en el extremo negativo. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? Que este valor promedio es como, digamos, es la vara que me permite medir qué tan lejos por encima del promedio estás tú, me deja saber, pues, digamos, qué tan buena es tu puntuación cuando la comparo con el valor de los que sacaron promedio, o qué tan mala es la puntuación si está por debajo del promedio. Eso es lo que me permite ver la desviación estándar, ¿no? Cuando estamos a una desviación, a dos desviaciones o a tres desviaciones estándar, que son las que aprendemos comúnmente, pero cuando no, utilizamos la puntuación Z, que es la que me dice, bueno, yo no estoy hablando de una desviación estándar, estoy hablando de 1.257 desviaciones estándar. La puntuación Z es la que me permite ver esas desviaciones estándar que no son convencionales, que no es 1 o 2 o 3, que son más o menos o intermedias, ¿no? Pequeñas o más grandes, ¿no? Así que cuando yo entiendo el concepto de la curva normal, entiendo que, y cuando digo el concepto de la curva normal, refiriéndome a que la curva aumenta en el centro porque ahí es donde está el promedio, ahí es donde está la mayoría de la gente en ese valor promedio y se va haciendo más pequeña en los extremos porque es donde menos gente cabe, ¿no? Que esta línea del medio es el valor promedio y que yo me voy moviendo hacia la derecha si las puntuaciones son positivas o hacia la izquierda si las puntuaciones son negativas. Que a medida me voy moviendo, me voy alejando de ese promedio, una desviación estándar o dos o tres, y para eso uso mis desviaciones estándar o mis puntuaciones Z porque me miden lo mismo. ¿Okay? De igual manera, las puntuaciones Z me permiten hacer pruebas de hipótesis. ¿Qué tan cerca está mi puntuación del valor promedio? La puntuación está distante, significativamente distante. Vamos a evaluar eso. Entramos los datos, usamos la puntuación Z, comparamos con Z crítica, rechazo la hipótesis o acepto la hipótesis. Esas son las pruebas de hipótesis utilizando puntuaciones Z y comparando una puntuación Z con un valor crítico. Fíjese que cuando nosotros hicimos ese ejercicio, no hicimos nada más. Lo que pasa es que a veces uno se ofusca, pero no hicimos otra cosa que no sea calcular una desviación estándar y comparar esa desviación estándar con un valor que aparece en una tabla. Si esa desviación estándar es más grande que el valor que aparece en la tabla, rechazo la hipótesis nula y acepto mi hipótesis alterna. Eso fue todo lo que nosotros hicimos. ¿Okay? A veces uno se ofusca y se confunde, pero no. Lo que hicimos fue eso. Teníamos una tabla de valores y yo voy a calcular la puntuación Z, como usted aprendió a calcularla, voy a calcular la puntuación Z y voy a compararla con la Z crítica que me aparece en la tabla. Esta puntuación Z, cuando la comparo con el valor crítico, ¿supera el valor crítico o es menor que el valor crítico? Si es mayor que el valor crítico, rechazo hipótesis nula, acepto la mía. Si es menor, tengo que aceptar la hipótesis nula. ¿Okay? Y lo último que discutimos entonces fue el concepto de el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? El que me permite evaluar si hay unas variables que están relacionadas una con la otra o no.
si una impacta a la otra, y ahí volvimos a rescatar el concepto de variable dependiente y variable independiente. ¿Realmente existe una relación causal entre este factor y este factor? ¿Realmente existe una relación causal entre más horas de estudio, mejor salir en el examen? ¿Hay una relación causal? Pues yo puedo utilizar un coeficiente de correlación de Pearson para ver si hay una relación fuerte entre diferentes variables o si no hay relación fuerte. Y no se olvide que en ese caso nosotros calculábamos el coeficiente, pero en el coeficiente teníamos que mirar dos cosas: el signo y el coeficiente. El signo me dice la dirección de la relación. El signo positivo me dice que variable 1 y variable 2 se están moviendo en la misma dirección. Cuando uno aumenta, el otro aumenta. Cuando uno disminuye, el otro disminuye. Ese es variable, el coeficiente positivo. Coeficiente negativo, viajan en direcciones distintas. Cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Cuando una disminuye, la otra aumenta. ¿Ok? Y el coeficiente, entonces, es el que nos dice la fuerza de la relación. Un coeficiente de Pearson de 0.89 me dice que hay una relación bastante fuerte. Un coeficiente de 0.10 me dice que hay una relación bastante débil. No se olvide, el coeficiente de correlación fluctúa entre 0 y 1. Si el coeficiente de correlación es mayor que 1, algo malo hizo. Algo mal está calculado. ¿Okay? El coeficiente de correlación de Pearson va de 0 a 1. Mientras más se acerca a 1, más fuerte era la relación. Mientras más se acerca a 0, más débil la relación. Entonces, ¿qué usted debe esperar en una próxima clase de estadística? En una segunda parte de este curso. Mire, en una segunda parte de este curso probablemente usted va a tocar el tema de la regresión. Y no es regresión hipnótica, es la regresión lineal y la regresión logística. Es un análisis que agarra el tema del coeficiente de correlación y lo lleva a otro nivel. Me dice, por ejemplo, bueno, profesor, lo que pasa es que nosotros analizamos a través de un coeficiente de correlación horas de estudio y resultado en el examen. Y eso pues lo correlacionamos y nos dice que hay un coeficiente de correlación de 0.89. Pero lo que pasa es que la nota en el examen no depende solamente de las horas de estudio, depende además, o sea, las horas de estudio es importante, pero depende de qué tan cansado llegué a la escuela, depende de el tipo de examen que me den. Entonces ya usted empieza a montar, fíjese, montar toda una fórmula de especificidades, porque usted dice, es que esta variable dependiente, nota en el examen, no depende solamente de la variable independiente, horas de estudio. Depende también de tipo de examen. Depende también de nivel de cansancio. Así que esta variable dependiente, la nota, realmente tiene varias variables independientes que la afectan. Entonces, usted especifica un modelo que se analiza con todos los factores simultáneamente. En vez de hacer un análisis de dos variables y cómo se correlacionan esas dos variables, hacemos un análisis de esta variable esta variable dependiente con todos estos factores independientes para ver cómo impactan y cambian esta variable dependiente. Eso es lo que se analiza en una regresión. Y eso es lo próximo que usted debería estar estudiando en un curso de estadística. ¿Okay? Y otros análisis inferenciales para tomar decisiones importantes sobre esos fenómenos que usted está estudiando. Yo espero que usted haya aprendido. Recuerde, siempre tiene mi contacto. Usted tiene alguna duda, si toma alguna otra clase de estadística y le surge alguna pregunta, tenga la confianza de escribirme y dejarme saber dónde está su duda para ver si yo le puedo ayudar. Y le invito a que recuerde este análisis, que lo utilice para lo que obviamente lo que le convenga, lo que necesite en sus diferentes disciplinas, y que lo use durante su vida. Ya usted verá, estoy seguro que mucho de lo que hemos aprendido, cuando usted empieza a mirar a su alrededor, se da cuenta que lo puede usar.
Siempre quedo a sus órdenes, con toda la confianza usted me contacta y les contesto entonces tan pronto tengan esa pregunta. Que tengan excelente Navidad y que pasen un año nuevo espectacular con toda su familia.